Sí, ¿qué tal? Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Bienvenidas también a las investigadoras del Instituto Mexicano de Cinematografía que nos acompañan también en este importante evento. Pues miren, para nosotros es importante, para la facultad, tener estos contactos, conocer precisamente cuál es la evolución en cuanto al mundo del cine mexicano, entender datos estadísticos y precisamente también comprender cuál es la dinámica de este importante aspecto cultural, y que bueno, también en nuestra carrera existe la asignatura de apreciación cinematográfica. Le doy la más cordial bienvenida a las investigadoras que nos acompañan, y bueno, en esta presentación que esperemos sea de su agrado, comentarles al final de la sesión tendremos una etapa de preguntas y respuestas para quienes quieran hacerlo, ya sea vía presencial o ya sea también a través de las redes. Y sin más preámbulo, pues les doy una más cordial bienvenida. De verdad agradecemos mucho su asistencia y esperemos que sea de su agrado este evento. También comentarles que tenemos también contar con anuarios desde el 2020, 21, 22 para su consulta, y los habrá en la biblioteca de la facultad. Y pues les cedo el uso del micrófono, de la palabra. Bienvenidos. Gracias. Hola, buenos días. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias a la carrera de comunicación, al profesor Edgar por la invitación. Les preparamos una presentación que tiene como objetivo pues, presentar los datos más relevantes de nuestra nueva edición. Si me apoyan por ahí cambiándole. Bueno, de manera general, antes de presentar las cifras de esta edición, les quiero comentar lo que hacemos en el IMCINE. Nosotras somos del área de investigación, nos dedicamos a construir información cualitativa y cuantitativa del quehacer cinematográfico nacional. Las cifras que nosotras generamos tienen un alcance en todo el país y somos la fuente que utilizan medios de comunicación, son fuentes oficiales del gobierno. El Instituto Mexicano de Cinematografía publica el anuario estadístico desde el 2010. Por lo tanto, estamos trayendo la 13ª edición que podemos ver en esta mesa. ¿Cómo construimos los datos? Bueno, tenemos como tarea investigar, recolectar, procesar y analizar información de diferentes fuentes. Manejamos fuentes activas, fuentes vivas, tenemos varias herramientas de recolección de datos también. Y actualmente tenemos 25 líneas de investigación que monitoreamos para esta publicación. Gracias. La que sigue, por favor. Tenemos dos productos principales. El primero de ellos es el anuario estadístico, que como les comentaba tenemos 13 ediciones ya, que estamos viendo las 13 portadas. Todo este trabajo es de acceso público, es decir, cualquier persona puede acceder a él. Los libros también son gratuitos. Y tenemos un segundo producto que es el más reciente, aunque ya tiene algunos años, que es la plataforma de acceso a la información que se llama Anuario CINMX. Este es un sitio que tiene una gran base de datos de los últimos 12 años, que tenemos registro del quehacer cinematográfico nacional. Además pueden consultar otros datos, hacer cruces de información, y pues esta página tiene ya viva 6 años. Y pues constantemente la estamos también alimentando. Por favor, ¿sí? Bueno, lo que nosotros hacemos en el área de investigación, primero diseñamos metodologías pues para dar seguimiento a cada línea. Recolectamos esa información, monitoreamos, validamos, generamos grandes bases de datos, verificamos también la propia información que nos llega y creamos las variables estadísticas. A pesar de que es un libro de estadística como tal, como lo dice su nombre, en realidad también es un libro que hace un cruce entre lo cualitativo y lo cuantitativo, y que está documentando tanto la parte cultural como la parte de industria que tiene el cine en México. La que sigue, por favor. Bueno, les comentaba que tenemos 25 líneas de investigación. Yo de manera general voy a abordar cada una para que la gente que nos está escuchando sepa qué puede encontrar en este libro. Y bueno, tenemos la primera línea que mide la contribución económica de la industria cinematográfica. Tenemos una segunda que es producción cinematográfica. Aquí lo que contabilizamos son cuántos largometrajes, cuántos
cortos y cuántas series se están produciendo en el país. Tenemos la de formación con dos ramificaciones, medimos la parte escolarizada y la no escolarizada, los datos de distribución y exhibición cinematográfica. Aquí medimos cuántas películas mexicanas se estrenan, qué taquilla tienen, cuánta gente va a verlas y demás. Tenemos infraestructura cinematográfica comercial, que es, contabilizamos la cantidad de cines, de infraestructura con la que cuenta el país. También tenemos espacios de exhibición, no solamente medimos los grandes complejos, es decir, Cinépolis y Cinemex, sino que también contabilizamos cineclubs, casas de cultura y cualquier espacio que esté proyectando cine mexicano. Tenemos festivales y eventos cinematográficos, lo mismo se genera un indicador, una gran serie de cantidad de estadísticas que ustedes pueden consultar, que tienen que ver con los festivales. Sabemos, en promedio más o menos se están realizando más de cerca de 200 festivales en 220. Tenemos otro indicador que es personal involucrado en el cine y audiovisual. Por favor, la siguiente. Tenemos una línea ya muy específica desde hace 6 años que está midiendo la participación de las mujeres en la industria cinematográfica de todo tipo, no nada más cuántas están dirigiendo películas, sino cuántas están en actividades formativas, cuántas están al frente de festivales. Esto lo hacemos también para hombres y para mujeres, o sea, es decir, contabilizamos a todo este personal, pero también analizamos la participación de la mujer desde un enfoque muy particular. Tenemos otra línea que es de acceso a la cultura cinematográfica. Aquí lo que hacemos es monitorear y identificar los indicadores más importantes que tiene por estado cada entidad y los cruzamos con otros indicadores sociodemográficos importantes. Tenemos televisión pública y cine mexicano. Aquí lo que documentamos es cuántas películas mexicanas se están exhibiendo en la televisora pública de manera nacional. Lo mismo hacemos para plataformas digitales y cine mexicano. Aquí lo que se hace es contabilizamos la cantidad de películas que están disponibles en plataformas digitales como Netflix, Amazon, Claro Video, ViX y demás. Tenemos más o menos 33 plataformas activas que sabemos que tienen cine mexicano. Eso también lo dividimos entre largos, cortos, series y demás. También medimos la piratería. Esta línea también es muy particular porque desde el primer anuario medíamos tanto la piratería física como la digital. Actualmente medimos piratería digital. ¿Qué hacemos aquí? Identificamos cuántas películas de reciente estreno están disponibles de manera ilegal en el ambiente digital. Esto sin ningún fin legal, sino meramente para saber qué tanto están disponibles en esta forma. Tenemos estrategia de medios, esto se analiza, redes sociales, vemos cuántas películas mexicanas cuentan con algún perfil. Ahorita estamos contando Facebook, TikTok, Twitter e Instagram. Y tenemos premios nacionales e internacionales que miden pues, la presencia en el extranjero del cine mexicano, pero también de manera nacional. Tenemos otras líneas que tienen que ver con ejes temáticos. Aquí lo que hacemos es analizamos el contenido de las películas y las diferenciamos en cuántas son indígenas, cuántas tocan temáticas indígenas. Aquí también abordamos de manera puntual cuántas de estas películas han sido producidas, dirigidas por algún cineasta indígena o afrodescendiente, de manera temática en cuanto a sus contenidos, cuántas son experimentales, cuántas se hacen para infancias, cuántas tocan temas de discapacidad, cuántas tocan temas de diversidad sexual. Y tenemos otra línea que es de producción de cine regional. Aquí nos centramos en identificar cuánto produce cada estado. Lo mismo estamos abriendo una nueva línea que habla de la circulación y exhibición de cine mexicano, en lo que no alcanzamos a medir todavía en cuanto a taquilla. Por ejemplo, nosotros podemos medir la taquilla de lo que nos reporta una empresa que se llama Comscore, que el cine tiene paga una cuenta, eso se cobra, pero no sabemos cuántas películas están circulando en cineclubs, en bibliotecas, en los cerca de 25 categorías que tenemos de espacios alternativos y queremos construir cifras que ofrezcan este panorama y estamos trabajando en ello. Y tenemos una nueva línea también que se presentó en este anuario que habla de la no asistencia a salas de cine, que se trabaja en conjunto con INEGI, y además de un seguimiento de largometrajes producidos por los 2 últimos años. La siguiente, por favor. Este es el anuario que vamos a presentar el día de hoy y pues voy a ir ya directo a las cifras, que es lo que pueden encontrar en esta publicación. De acuerdo a los datos que construimos de la mano del INEGI, del capítulo 1 que abre el anuario, que se hace desde hace 7 años con el INEGI, el Producto Interno Bruto del cine fue de 9.424 millones de pesos.
y de acuerdo al INEGI se contabilizaron 19.058 puestos de trabajo ocupados. Los hogares en promedio gastaron 15.363 millones de pesos en cine. La que sigue, por favor. Respecto a los datos que tenemos de producción de películas mexicanas, el año pasado contabilizamos 258 largometrajes que se han producido en México. De estos, 43 se encontraron en rodaje o con rodaje terminado. Estos 43 que ya están terminados es muy probable que se van a estrenar en este año o en el que sigue. Hay unos 79 que están en postproducción y 136 terminados. Estos seguramente van a estar o en salas de cine o en plataformas digitales. El 46% de todo esto que nosotros contabilizamos contó con algún apoyo público. También es importante que sepan que además, a pesar de que el anuario es editado por el Instituto Mexicano de Cinematografía, en realidad da cuenta de toda la actividad. O sea, nosotros contamos tanto lo público como lo privado. La que sigue, por favor. Bueno, este es como un conjunto de gráficas que pueden consultar. Aquí tenemos los dos desagregados, ¿no? En cuanto a cuánto tiene apoyo público, de estas 258 largometrajes que les comentaba, 46% contaron con apoyo del Estado y un 54% son 100% privadas. Del otro lado tenemos una gráfica que habla de los apoyos que da el gobierno y cómo se desagregaron. La que sigue, por favor. Respecto a la participación de las mujeres, lo que hemos observado es un aumento de mujeres tanto dirigiendo películas como en otros sectores que tienen que ver con la producción. 83% de los largometrajes que contabilizamos fueron dirigidos por mujeres. Esto es un 32%. Esta cifra sí ha ido aumentando en los últimos 4 años. Y pues dirección es el ámbito que mayor incremento tiene, más que en el 2021 tuvimos un incremento del 26%. La que sigue, por favor. En cuanto a los cineastas indígenas y afrodescendientes, contamos 21 largometrajes que fueron dirigidos por cineastas que se autoadscribieron como indígenas o afrodescendientes, y 20 de ellos se ocupó alguna lengua originaria dentro de los filmes. La que sigue, por favor. De acuerdo al personal, las cifras de personal involucrado, contabilizamos 11.809 personas involucradas en la producción cinematográfica y 40% de estas son mujeres. En cuanto a esta línea nueva que tenemos de un seguimiento de largometrajes, les voy a contar por qué pasó esta línea, porque continuamente es muy común que la gente diga, cine mexicano, pues yo nada más ubico 3 títulos, 4, ¿no? Pues en realidad se produce mucho en el país. Como ya lo vimos, o sea, tenemos 258 largometrajes producidos, en promedio por año se producen más de 230 desde hace 10 años. Entonces, lo que tenemos es una gran cantidad de títulos que sí están atorados en procesos de distribución. El problema que tiene el cine mexicano son las salidas que encuentra, pero de que hay títulos hay. Esta nueva línea surgió porque nos preguntaban muy frecuentemente, oye, ¿dónde están todas esas películas que ustedes documentan? Bueno, ustedes pueden consultar en el anuario título por título, viene todo el listado de todas las películas que se han registrado año con año. Esos listados no se repiten, el siguiente año no volvemos a poner películas, son listados únicos que se publican año con año. Entonces, lo que no sabíamos, o sea, lo que nos preguntaban mucho tanto la prensa como nuestros consultantes, era ¿dónde están esas películas? ¿No? Y si ustedes ven la prensa también la gente se lo pregunta, ¿no? O sea, pues, ¿de dónde salen las películas? Bueno, pues las películas están atoradas en alguna etapa para estrenarse, o inclusive hay algunas que aún no se terminan. En promedio en México, una película tarda en terminar de producirse de 3 hasta 6 años. Y para llegar a salas le va a costar 1 año más. Entonces, cuando nosotros decimos tenemos 250 largometrajes, no quiere decir que esos 250 se van a estrenar mañana. En promedio les va a tomar de 3 a 5 años para que lleguen a una ventana de exhibición. Y también es real que no nada más se cuentan salas. Si bien es lo más, lo que tiene un corte más industrial, pues también ahorita están las plataformas y otras salidas. Entonces también el anuario documenta, por eso vemos 25 líneas tan amplias, porque también documentamos si las películas están en festivales, si las películas están en plataformas, si las películas están en televisión, si las películas llegaron a salas. Entonces esta línea justamente la metimos en el 2022 y va a ser una línea que también documentemos para el 2023, de dónde están todas esas películas. Entonces lo que ustedes pueden ver es cuántas están terminadas, cuántas están producidas, cuántas siguen en rodaje, que tenemos ahí 13, y de las que ya se terminaron,
qué salidas tuvieron. Entonces, si ustedes alcanzan a observar esa gráfica, habla de salas, habla de festivales, habla de espacios, y también tenemos una que dice redes sociales, porque hay unas que literal se pasan y se transmiten en Facebook, ya sin ningún corte industrial. O sea, digo, tampoco es un grueso amplio, pero sí tenemos esos matices. Entonces, bueno, la que sigue, por favor. Y bueno, tenemos datos de cortometrajes. El año pasado contabilizamos 818 cortometrajes producidos, 32% de ellos son documentales. La Ciudad de México es donde más se produce, sobre todo largos, con 26.8%. La que sigue, por favor. También contabilizamos series. El año pasado contamos 92 series mexicanas producidas, 16% de estas cuentan con algún apoyo público, y ViX pues es la plataforma que más series producidas con dinero mexicano tiene, ¿no? La que sigue, por favor. Y en este momento les doy el micrófono a Andrea. Bueno, y les cedo el micrófono y las voy a ir presentando. Ella es Andrea Cortés. Está con nosotros desde hace unos 3 años ya, está haciendo su tercer anuario, y ella lleva junto con Luisa, que es otra investigadora que no pudo estar el día de hoy, pero nos está viendo virtual, lleva las líneas de producción cinematográfica internacional. Bueno, cómo se construye la información. Las investigadoras nos dividimos las líneas y cada una lleva en promedio de 4 a 5 líneas de investigación. Entonces, Andy, por favor. Gracias, hola, buen día. Bueno, las comisiones fílmicas, hay dentro de las comisiones fílmicas 37 enlaces en cada estado. 10 son comisiones establecidas en las leyes de filmaciones o de fomento a la cinematografía. De esas 49% están adscritos al sector turismo, 11% a la cultura y el 8% a la economía. Bueno, aquí se muestra en el mapa, también se hace la localización de dónde se encuentran las comisiones y las oficinas de apoyo de filmación. Bueno, ¿sí? Bueno, Adri lleva las líneas de formación audiovisual, que tiene 2 grandes características, que medimos tanto lo escolarizado como lo no escolarizado. También lleva espacios alternativos de exhibición, lleva la línea de festivales y eventos nacionales en todo el país, y además premios nacionales, televisión y entre otras cosas que hacemos. Adri. Bien, como lo habíamos visto en la introducción, nosotros medimos 2 categorías, las categorías de lo que dan las actividades de instituciones de educación media superior y superior, y los cursos o talleres en general. En la primera categoría encontramos que se realizaron 282 cursos, actividades de formación académica. Estos se miden desde el bachillerato tecnológico, carreras técnicas, licenciatura, maestría, doctorados, especialidades y los diplomados que tengan validez oficial. En cuanto a los cursos, talleres, diplomados y clases magistrales, encontramos que se realizaron en 2022 1.589, tanto en festivales, escuelas, espacios. También los realizan algunos cineastas de manera independiente, creadoras o especialistas en el tema. En cuanto al personal involucrado, es decir, los docentes, encontramos que se involucraron 2.475 docentes, 38% fueron mujeres. La siguiente. Las 282 carreras que se imparten se hicieron en 115 centros de educación a lo largo del país. Estos centros de educación pueden ser realmente bastantes. Como ven, por supuesto, lo más seguro es que ustedes conozcan la ENAC, que es de la UNAM, pero también hay otros centros en todo el estado. Aguascalientes el año pasado abrió una nueva escuela de cine, entonces hay bastantes, la verdad, en todo el país. Excepto en Colima y Tlaxcala, todavía no hemos encontrado que se imparta alguna de estas carreras.
87% de esta oferta se realiza en instituciones privadas. Por supuesto, Ciudad de México concentra buena parte de esta educación, que es el 27%, y seguida de Jalisco. Jalisco es la segunda sede con más información casi en todas nuestras líneas. 41% de estos planes de estudio es interesante que realmente se enfocan a la animación, es decir, no solamente al cine. Hay muchísimas escuelas en casi todos los estados dedicados a la animación. Y el menor número es como tal la cinematografía, dirección y guionismo. La siguiente, por favor. En cuanto a la formación no escolarizada, se concentra, por supuesto, en la Ciudad de México, donde encontramos el 42% de esta formación. En la Ciudad de México encontramos que más de 600 cursos y talleres, y en el menor de los, la menor cantidad fue en Guerrero, con solo 2 talleres que registramos. Del total, 51% fue gratuita y 59% fue impartida de manera presencial. En cuanto a esta división que hacemos de las temáticas, encontramos que se realizaron 47 cursos con un enfoque de mujeres, feminismo y perspectiva de género, 29 de pueblos originarios y comunidades afrodescendientes, 12 para cuestiones de diversidad sexual, solo 7 de discapacidad y accesibilidad y 147 en temáticas de niños, niñas y adolescentes. En este caso es interesante porque muchos de estos 147 cursos se realizaron sí para los infantes como tal y adolescentes, pero muchos de ellos es también para talleristas que quieren dar cursos a infantes, porque obviamente muchos de ellos se tienen que especializar, no es lo mismo darlo a adultos que a gente para infancias. Entonces, nuestros registros abarcan estas 2 categorías, ¿no? Tanto para los niños como tal, como para talleristas que quieren ofrecer actividades para los niños. Gracias. Bueno, ella es Damaris Arriaga. Bueno, voy a hacer otro paréntesis. El anuario, desde hace muchos años, desde sus inicios, tiene un corazón muy aragonés, porque muchos de los que han colaborado para esta publicación somos egresados de aquí. Yo soy egresada de aquí, lo mismo que Damaris. Yo haciendo el anuario, yo llegué de servicio al INCINE y llevo 13 ediciones, o sea, he estado en todas, y Damaris lleva 7. Y otros compañeros que son egresados de aquí también estuvieron en las ediciones iniciales también del anuario. Entonces, el anuario es un proyecto que tiene mucho corazón de acá. Entonces, Damaris, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues en esta parte, que es distribución y exhibición de cine mexicano, ocurre algo muy complejo. Evidentemente, el libro es completamente estadístico y se le puede dar múltiples lecturas, pero en esta parte en específico, creamos los datos de la mano de Comscore, que es una empresa que mide audiencias como es el rating, asistencia a salas de cine, visualizaciones en plataformas de manera internacional. Se encuentra en Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Chile, me parece que ya tiene un poco de presencia en Asia, está entrando al mercado asiático también, y es uno de nuestros principales fuentes de información. La siguiente, por favor. Ok, Comscore nos da un dato importante que no está en la tabla, pero sí es importante mencionar. México es el 4º país a nivel mundial que más cine consume, el 4º mundialmente, pero no consumimos cine mexicano, consumimos cine extranjero. Nosotros en el año 2022 registramos que se vendieron 173 millones de boletos en México, pero solo 6.4 millones fueron para cine mexicano. Para que se den una idea de qué tan abismal es la asistencia que tenemos al cine mexicano. Hablando de infraestructura, tenemos 7.410 pantallas en todo el país y solo en 948 complejos. Estos corresponden en su mayoría a Cinépolis, Cinemex. También están algunas cinetecas, la Casa del Cine, que son los que reportan su asistencia a Comscore. Haciendo un paréntesis, si alguno tiene algún conocido o ustedes mismos son una
tienen algún cine que no sea dentro de una cadena comercial, pueden llamar a Comscore y registrar sus asistentes. Comscore recibe las licencias de todos los que quieran darlos sin ningún costo, y obviamente esto nos ayuda a nosotros en general a tener una información más abierta de cuántos asistentes hay en México. Siguiendo con los datos, 377 millones fueron los ingresos que se obtuvieron de películas. Se estrenaron 396 películas, tanto extranjeras como mexicanas, solo 88 títulos nacionales, que vuelve lo que ya comentaba Rosario, ¿no? Algunas veces dicen dónde están esos títulos, ¿no? Yo, si ahorita les pregunto, tal vez me mencionen 2 estrenos del año pasado, pero sí se estrenaron 88. Normalmente tienen pocas pantallas, se estrenan en 1 o 2 pantallas, y a las películas que tienen una mayor audiencia de cine mexicano no llegan a estrenarse ni en la mitad de los complejos. O sea, esto también es un problema con el que se encuentra el cine nacional. De los 948 complejos, si se estrenan en 500, ya es un logro para el cine mexicano. Dentro del personal involucrado, tenemos que hay 31.136 personas que se dedican a, ya sea en la distribución o la exhibición del cine mexicano. La siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos la cuota de mercado, que es un poquito lo que les comentaba. Tan solo tenemos el 3% en ingresos, el 3.5% en boletos vendidos y el 22% en estrenos, porque sí tenemos varios estrenos, pero evidentemente no se están vendiendo. La siguiente, por favor. Aquí era lo que les mencionaba. Esta es una gráfica histórica desde el año 2000 de cuántos asistentes hemos tenido en cine nacional. Aquí podemos ver que antes de la pandemia el cine mexicano se estaba recuperando, teníamos ya 35 millones de asistentes. Lamentablemente la pandemia afectó todos los sectores del país, caímos a 7.6, pero hubo un fenómeno extraño. El siguiente año, nuestra asistencia, a pesar de que todos los cines volvieron a abrir, el cine mexicano no se recuperó y cayó otro poco a 4 millones. Este año 2022 pasado sí se recuperó un poco y estamos en ascenso, ¿no? Esperamos sorpresas para el siguiente año. La siguiente, por favor. Aquí también hay un dato interesante que ver. Aquí, como comentaba también Rosario, nosotros estamos desagregando la participación de mujeres, no solo en producción. Tenemos cuántas mujeres han dirigido en las películas que se estrenaron en el 2022, cuántas produjeron, también cuántas guionistas tuvimos, que fueron 17, y cuántas cinefotógrafas, que tienen 7. Les vuelvo a comentar. Los datos obviamente son duros, son estadísticos, pero aquí pasa algo interesante. ¿Qué pasa cuando filman? Se van a otros estados, son días, son semanas. Es difícil que una mujer que se dedica a su casa o que tiene hijos y que también se dedica al cine pueda ausentarse por meses. Por eso es este número tan bajo, ¿no? O sea, sí, los datos tal vez ya veo por allá algunos que están un poco aburridos. Sé que son números, sé que son datos duros, pero evidentemente todo tiene un trasfondo y le pueden dar un análisis a por qué estos números son tan bajos, ¿no? ¿Podemos continuar, por favor? Aquí volvemos. Estas son las temáticas. Tenemos que para cines para las infancias, desde el año 2017 al 2022, por año no se registran más del 10%. Como vemos, en el 2017 solo hubo una película para las infancias, en el 2022 hubo aproximadamente 3, lo que también es algo muy bajo. Nos falta crear públicos. ¿Y dónde creamos los públicos? Desde las infancias y desde las escuelas. Esto no sucede en el cine mexicano. No hay una gran cantidad de películas para niños que sean producidas en México. Esto que hace que nuestras infancias migren a ver películas extranjeras. Después tenemos las temáticas de pueblos originarios y comunidades. Estas han tenido un poco, se ha levantado el auge también desde el 2017, y por año se estrenan de 7 a 10 películas con estas temáticas, que son importantes obviamente porque hablan de nuestra cultura y de las problemáticas que a veces nosotros, desde el privilegio de estar en la ciudad donde todo está centralizado, no podemos ver.
y este tipo de películas nos dan un acercamiento a ese mundo que a veces no conocemos. Y también tenemos la temática de diversidad sexual. En estas también no hay tantas como en pueblos originarios, pero sí tenemos bastantes y también hay festivales con estas temáticas que más adelante mi compañera Adriana les va a hablar sobre eso. La siguiente, por favor. Aquí es otro tema que se enlaza al primero, estrategias de medios digitales de películas mexicanas. Evidentemente ustedes tienen más conocimiento de esto que nosotros, porque son completamente digitales ya, y en el cine mexicano está ocurriendo un fenómeno. Si no estás en redes, no existes. Y aquí podemos ver que del 98% de los estrenos nacionales exhibidos en salas tuvieron tráiler. Eso quiere decir que algunas películas no tienen tráiler. Entonces, ¿cómo puedes ir a ver algo que no conoces? Esto es importante para los cineastas. Deben de realizar marketing desde el más básico, como realizar un tráiler de su película. Entre estos trailers hubo 39.1 millones de reproducciones para películas de cine mexicano. El 68% de los 98 estrenos utilizó alguna red social o página web oficial como parte de su estrategia de lanzamiento y promoción. Este número también es bajo, todas porque son gratuitas, ¿no? Tanto Facebook, Twitter, ahora X, Instagram y TikTok no te cobran nada y difícilmente los cineastas abren estas cuentas para dar a conocer sus películas. Es lo que nos arroja este dato. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos que Facebook es la red social más concurrida para el cine mexicano. Aquí tenemos que tiene 960 seguidores. Twitter tiene 13.644, Instagram 70.672 y TikTok es el que menos tiene, 885, y es curioso porque ahora es la red social de moda, ¿no? Entonces los cineastas no están haciendo apariciones dentro de TikTok, no lo han tomado mucho en cuenta. Bueno, en la siguiente gráfica podemos ver que en Facebook 55 películas no tuvieron Facebook, de las 88, 33 sí. Twitter tuvo 72, 16 se tuvo Twitter, 72 no tuvieron. Instagram, 50 no tuvieron, 38 sí. TikTok, 83 películas no tuvieron y tan solo 5 sí. Y página oficial, hubo 54 películas. En la página oficial también medimos si tienen un apartado dentro de su distribuidora, no necesariamente que sea completamente de la película, porque evidentemente una página web ya lleva un costo y un proceso que no todas las películas se pueden dar el lujo de tenerlo. Aún así estos números son bajos, ¿no? Si las redes sociales son gratuitas y que las películas no aparezcan ahí y obviamente los jóvenes no saben que existen, pues no las van a ver. Contrario a las películas extranjeras, que el 99% tiene aparición en las 4 redes sociales que estamos nosotros analizando. Bueno, por mi parte sería todo. Bien, desde la edición 2019, el INCINE ha realizado un apartado de variables estadísticas de acceso al cine. Y en esta edición 2022 se incluyó un apartado en colaboración con el INEGI como el primer capítulo, a partir de un cuestionamiento que es ¿qué información existe sobre la no asistencia al cine como tal, no solo al cine mexicano? Para ello se utilizaron 4 encuestas. La encuesta sobre la percepción pública de la ciencia y la tecnología en México, la EMPECIT, el módulo sobre eventos culturales, que es la MODECULT, la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, la ENIG, la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, que es la ENVIPE. Con estas encuestas se obtuvieron algunos datos interesantes. Es decir, la EMPECIT nos indicó que en 32 ciudades con 100.000 o más habitantes se reportaron que el 39.5% de la población de 18 años y más de edad no asistió al cine en 2017. En cuanto a los grupos de edad, el de menor asistencia fue de 18 a 29 años con 17.8% y el de mayor fue de 60 años y más.
En cuanto al Modecul, nos indicó que de mayo de 2020 a 2021 se estima que 82.7% de la población urbana de 18 años y más años no asistió a eventos culturales. En cuanto al ENIC, habla de cuántos no gastaron en este caso en cine. Los estados con mayor porcentaje fueron Chiapas con 96%, Oaxaca con 95.8% y Zacatecas con 93.7%. Y en cuanto a la ENVIPE, es interesante que los estados con mayor porcentaje de población de 18 años y más de edad que dejó de ir al teatro o al cine en 2020 por temor a ser víctima de algún delito fueron Tabasco con 49.1%, Quintana Roo con 48% y Morelos con 43.2%. Bien, aquí vemos algunos mapas de lo que pueden encontrar en este apartado. ¿Sí? Bien, como ustedes saben, nosotros medimos tanto las salas como tal, Cinépolis, todo esto de complejos comerciales, pero también los espacios. Los espacios son como tal un grupo de lugares tanto fuera de alguna estructura como dentro, o sea, son muy diversos y son increíblemente pues interesantes, la verdad. En 2022 registramos 782 de estos espacios, fueron 12% más que en 2021. Muchos de ellos, el 22%, se encuentran en centros culturales, 12% son salas independientes y 10% son escuelas o centros educativos. Una buena mayoría, es decir, el 74%, tiene entrada gratuita. ¿Cómo monitoreamos estos espacios? Realmente son en redes sociales, muchos de ellos tienen páginas de internet propias y tienen, sobre todo, también tenemos formularios que ellos nos contestan y también a partir de ello conocemos la información. Con estas metodologías encontramos que se involucraron en estos espacios 3.257 personas, de las cuales 47% son mujeres. También es interesante que, aunque tal vez nosotros con todos los sentidos, es decir, que podemos ver el cine y escuchar cine, también existe obviamente cine para ciegos y cine para gente que tenga algún otro problema. Entonces también es interesante que de estos 782 solo encontramos 40 que presentaron películas con algún tipo de metodología para accesibilidad. Sin embargo, también esto es muchas gracias a asociaciones civiles y a diferentes organismos. Hay uno en Puebla que se llama Cine para Imaginar. Estos chicos como tal lo que hacen es promover y ellos hacen las exhibiciones y se las van ahora sí que organizando en distintos espacios. Ellos hacen el conecte y hacen presentaciones con lenguaje de señas, con subtitulado para personas con discapacidad auditiva, audiodescripciones, y también hay una temática con mucho menor participación en los espacios que se llama una función adaptada sensorialmente para trastornos del neurodesarrollo, es decir, con gente tipo con autismo. Es decir, en estas funciones lo que hacen es que bajan un poco el sonido, suben un poquito más la luz y se pueden, por supuesto, hacer pequeños breaks. O sea, son exhibiciones muy especiales para este tipo de personas. Estas también las ha realizado Cinépolis, una o dos en el año, pero también son funciones muy específicas que también existen en estos espacios. De los 782 espacios, por supuesto, la Ciudad de México concentra muchos de ellos, el 26% en 2022. El menor fue Nayarit, con solo 5 espacios. 48% de las funciones son intermitentes y solo 9% son funciones diarias. Es decir, aunque ustedes no lo crean, hay cinetecas en los estados, no como aquí que ya hasta 2, con funciones diarias.
hay cinetecas en el norte del país que no tienen funciones diarias, hay veces ni siquiera 5 días a la semana. Entonces, nos habla de cómo estos espacios son tan diversos que hasta instituciones que podríamos pensar como una cineteca tendría más funciones, sin embargo no es así. La diversidad de estos espacios es interesante porque hay funciones tanto en aire libre como Docu al Parque, que tenemos en Jalisco, hay en teatros, bibliotecas, restaurantes. Ustedes lo sabrán que con esta cuestión de que ya las pulquerías son como, ya es algo como muy estar en una pulquería. Hay muchas funciones en pulquerías en todo el país. Hay en Tlaxcala, hay unas 3 más o menos que tienen funciones, son como centros culturales, pero como tal son pulquerías. Y aquí en la Ciudad de México tenemos en Insurgentes Pulque Cinema, que da funciones de muchos festivales en varios de las áreas que tiene Pulque Cinema. Gracias por el comercial. Hay cines itinerantes que, aunque como tal sus oficinas están aquí, hay Cine Toto, está ahí en la Narvarte, pero ellos tienen funciones en todo el país. Ellos lo que hacen es con una camioneta, cargan como tal su proyección, todo esto, y con unas bicicletas lo que hacen es que las conectan a una batería y con eso dan electricidad para la proyección. Es decir, ellos pueden ir por todo el país a exhibir cine en plazas públicas. Ahorita están, me parece, en su gira en el sureste, también hacen en el noreste, muy pocas veces afortunadamente aquí en la Ciudad de México, y ellos son un muy interesante ejemplo de lo que hacen los espacios itinerantes. Hay todavía autocinemas. Los autocinemas se reavivaron increíblemente en el 2020 por razones obvias. Ahorita ya bajaron muchísimo, pero hay uno todavía en Puebla que se llama Autocinema Cocodrilo. También hay muchos cineclubes. En Guanajuato entiendo que está uno de los de mayor tiempo, que es el Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Ya tiene bastantes años, pero también hay cineclubes muy interesantes como en Quintana Roo, que se llama como tal el Cineclub, sin ningún espacio, y ellos son solo 2 personas que simplemente en un espacio en la playa, así como tal en la playa, arman su pantallita y la quitan y la ponen cada día. No son funciones diarias tampoco, creo que son 3 veces al día. La oferta por supuesto, de estos espacios, 57% son títulos internacionales. Pasa lo mismo que hemos visto en la distribución, y 90% de ellos son presenciales. También es interesante, muchos de estos espacios hay algunos dedicados especialmente a algún tema, es decir, hay un espacio en el centro, más bien por la Condesa, dedicado casi a cuestiones de diversidad. Es como un pequeño centro cultural con bastantes cosas gays, sobre todo, y entonces hay hasta espacios que no solamente abarcan cuestiones más pues de todo el cine comercial o todo esto, pero hay unos que se dedican como Somos Voces, es una librería y centro cultural que es muy dedicado a la cuestión de diversidad sexual. Es decir, en estos espacios también tenemos esta diversidad de espacios, como las cuestiones de mujeres y feminismo, que encontramos en 283. En 308 encontramos cine de pueblos originarios, de diversidad 288, en cuestiones de discapacidad solo 99, pero de niños y adolescentes 387. A la siguiente. Bien, los festivales, estos espacios, como les comenté, están muy relacionados con los festivales, es decir, los festivales obviamente necesitan los espacios para exhibir, aunque hay algunos tipo ambulante que ellos también exhiben en plazas comerciales y ellos nos llevan sus pantallas. Por supuesto, la relación es totalmente estrecha
festivales y los espacios. Entonces, por eso también es importante toda la actividad que ellos tienen. En 2022 encontramos que hubo 234 festivales, 5% más que el 2021, 54% se realizaron de manera presencial y 42% híbrido, es decir, muchas funciones. Hay muchos que tienen su propia página, pero también contratan a alguien, sobre todo Filmin Latino, que es la página de cine para el cine mexicano. Ahí ellos exhiben mucho de estos festivales y 4% lo hicieron totalmente en línea. También a partir de nuestra edición 2022 y ahorita lo estamos realizando también para la 2023, se hicieron estudios de caso, es decir, ya ver cuestiones muy específicas y detalladas de cómo se exhibe el cine tanto en los espacios como en festivales, y para ello ya estamos haciendo como un análisis así muy minucioso y encontramos que hubo 690 participaciones de películas mexicanas en 117 eventos, 429 títulos, muchos de ellos son cortos y se estrenaron muchos de ellos en 2020 y 2022. Muchos de los festivales se realizan en la Ciudad de México, obviamente, o a partir de la Ciudad de México, es decir, sus oficinas son aquí y así más o menos los contamos. En Ciudad de México se realizó 21%, Guanajuato el 8%, y 15% fueron itinerantes. Nosotros contamos itinerancia en cuanto si tuvieran funciones de 2 o más estados, es decir, hay muchos festivales como ambulante que se realizan en 5 estados más o menos, entonces ahí los ponemos no como que fueron en Ciudad de México, sino itinerantes. El número como tal sí, de los festivales se ha incrementado cada año, aunque obviamente hubo una baja en 2020. Muchos de estos festivales también son interesantes, como les comentaba, en los espacios. Hay algunos que se especializan en espacios, ahorita que estamos en plena temporada Halloween, Día de Muertos. Ustedes sabrán que hay festivales dedicados meramente para el cine de terror. En México es increíble el gusto, que no comparto, de cine de terror, como Mórbido, como Macabro. Mórbido hasta tiene su canal, que a lo mejor conocen. Feratum ahorita anda. En estos días va a estar Saca la Calaca, que es un festival que se hace en Xochimilco. Y hay muchos de este tema, pero también hay algunos más especializados dedicados a las mujeres, ¿no? Hay 12, entre ellos hay varios dedicados a pueblos originarios y afrodescendientes, que contamos 4, de diversidad sexual encontramos 11, de discapacidad y accesibilidad encontramos 2, y niños y adolescentes encontramos 4. Hay uno interesante que se llama Ophthalmica Kids, que se hace en Veracruz, y también, no sé, cuestiones como de discapacidad. Hay una muestra como tal para discapacidad que se hace en Veracruz, y así, o sea, los festivales también se dedican se especializan en cosas ya cuestiones muy interesantes, y también estas temáticas obviamente se relacionan con la formación que vimos anteriormente, es decir, muchos de estos cursos que les comentaba para niños los da Ophthalmica Kids, ¿no? Y los da para los niños, les enseñan a hacer portitos, pero también les enseñan a los talleristas cómo dar estos cursos. Entonces, si ven toda esta cuestión, se va relacionando todos los números, pareciera que están seccionados, sin embargo, muchos festivales también exhiben en Cinépolis y Cinemex, o sea, entonces todas estas funciones se van interrelacionando y todas las niñas lo hacen. Sí, la siguiente. Bueno,
Bueno, ahora continuamos con el tema de cine mexicano y plataformas digitales. Esta es una línea de investigación que lleva a cabo mi compañera Luisa y que de seguro nos está viendo en la transmisión. Y es una línea de investigación que es muy compleja porque es un monitoreo diario y muy persistente de los catálogos y de la información que se pueda rastrear en todas las plataformas activas legales que pues tienen una suscripción y, o sea, rastrear como las películas en total, largometrajes completos, los largometrajes mexicanos, cuál es el precio de la suscripción, modalidades y más. Bueno, aquí en 2022 se registraron 33 plataformas de streaming con oferta cinematográfica en México. El 46% de los estrenos nacionales en las salas de cine estuvieron disponibles a través de alguna plataforma. Es decir, casi la mitad de los 88 estrenos que se proyectaron en algún complejo de cine también se agregaron a los catálogos de las diferentes plataformas. Esto es como ya como una cuestión social y como que de construcción de hábito, que si no podemos acceder a las salas de cine por diversos factores que se ligan con anteriores que ha dicho mi compañera, como la distancia promedio a los complejos, pues lo que hacemos y como jóvenes pues vamos a las plataformas, y si no está en cines, o sea, casi inmediatamente ya es el fenómeno de que se estrenan y plataformas, ¿no? Entonces también ese dato se construye aquí. Particularmente 34 películas y 72 series nacionales tuvieron su estreno a través de alguna plataforma. Esto quiere decir que no se estrenaron, no tuvieron la ventana en los complejos de cine, sino que directamente llegaron a las plataformas. Por otra parte, se registró un total de 53.487 largometrajes en los catálogos de streaming, donde el 9% correspondieron a los largometrajes nacionales. También destacan plataformas digitales por tener el mayor porcentaje de contenido mexicano dentro de sus catálogos, como lo son las plataformas de la Filmoteca de la UNAM, MX Play, Filmin Latino y ViX Plus. Esto es muy curioso porque generalmente pues nosotros y nosotras pues tenemos alguna suscripción en alguna plataforma y no nos preguntamos qué tipo de contenido es al que queremos como llegar, cuáles son nuestros intereses, sino que es como una cuestión como de cuál plataforma es la que más está circulando como dentro de nuestra generación, ¿no? Por decirlo así. Entonces, si, por ejemplo, si mi amigo tiene Amazon, pues yo voy a adquirir esa suscripción en vez de como adentrarme como a cuál es el catálogo que me ofrece para yo poder suscribirme, ¿no? Por ejemplo, Filmin Latino, o sea, mucho contenido mexicano, el 100%, o sea, como de los rastreados es mexicano, y es difícil como tener como dentro de la generación como este acceso, porque es como un poco como socializado, cuál es la que tú tienes y yo ahí me suscribo. Además de las plataformas formales o legales, también se encuentran las plataformas gratuitas, informales o ilegales, que mayormente se conocen como la piratería. En ellas se realizó un monitoreo de los 304 estrenos nacionales que son de los últimos 3 años, es decir, del 2020 al 2022, arrojando como resultado que el 54% de ellas está disponible en Internet y que en conjunto sumó a más de 8.3 millones de espectadores visuales. Esto es un dato como súper oportuno de decir, porque esto quiere decir que, o sea, de los últimos 3 años, más de la mitad de los estrenos nacionales están disponibles dentro de la piratería digital. O sea, si nosotros no tenemos como una suscripción, pues nos vamos a lo ilegal, que también es como un problema muy grande, porque esto no quiere decir como que se criminalice a las personas
acceder a estos portales, sino que eso claramente nos está hablando como de un indicador como muy fuerte dentro de la distribución cinematográfica en el país. Ahora bien, aquí vemos tres gráficas. Bueno, sí, son las tres gráficas. En la gráfica 138 observamos el número de películas estrenadas disponibles en Internet. En la 139 observamos el número de sitios web con películas mexicanas estrenadas en salas de cine de los últimos 3 años. Y en la 135 podemos observar el número de películas mexicanas estrenadas disponibles en YouTube que están completas. En la que sigue, por favor. Gracias. Ahora bien, en lo que concierne al tema del cine mexicano en el extranjero, durante el 2022 se obtuvo el registro de que se estrenaron 49 películas en el extranjero con un total de 189 proyecciones, alcanzando una presencia en salas comerciales de 49 países, la cifra más alta registrada en la última década. Con respecto a la presencia del cine mexicano en festivales y eventos cinematográficos internacionales, el IMCINE hizo llegar 719 títulos a diversos encuentros cinematográficos alrededor del mundo, donde el 53% fueron cortometrajes y 47% largometrajes. En conjunto, esto se registró con un total de 2.202 participaciones en un total de 90 países. La que sigue, por favor. Ahora bien, pasando al tema de los premios internacionales, en 2022 se registraron 195 reconocimientos para 109 películas mexicanas en 34 países. Esta fue la cifra más alta de los últimos 10 años. Los países donde más se obtuvieron premios fueron Estados Unidos, España y Argentina. Generalmente esta entrega de premios se realizan a través de festivales, muestras. Por ejemplo, recientemente acaba de suceder en Morelia el Festival Internacional de Morelia, donde igual se entregan estos premios, y eso quiere decir a nivel internacional en diversas categorías también se hace reconocimiento, menciones de estas películas mexicanas. La cinta con más premios en el extranjero fue Huesera, con un total de 19 premios. Y esto también hay que recalcarlo, como Huesera, pues yo creo que en la generación pues ya muchos la hemos visto, y que igual va ligado al fenómeno de la exhibición en complejos, y también como una oferta y una demanda también accede a estas plataformas. O sea, como que hay una mayor ruido digital de que hay que ver Huesera como una película mexicana con muchos premios y muy increíble. Entonces, eso es todo. Gracias. También nosotros medimos los premios nacionales, es decir, muchos de estos festivales que les comentaba dan premios, como comentaba Ali, el Festival de Cine de Morelia da muchos premios. También aquí contamos los Arieles, obviamente, y en 2022 registramos 534 premios en distintos festivales y certámenes. Se otorgaron en todos los estados excepto Oaxaca, Tabasco y Tlaxcala. El mayor número se otorgó obviamente aquí en la Ciudad de México con 35%, y el segundo en Jalisco con 9%. Obviamente este año 2023 esta cifra tal vez se empareje en Jalisco con Ciudad de México, ya que pues, los Arieles se otorgaron en ese estado. 27% de estos premios se dieron a largometrajes y 73% a cortos. El largometraje Coraje de Rubén Rojo Aura fue la película con más galardones, que fueron 9. La siguiente. En la televisión también tenemos un apartado. Este como tal es de televisión pública.
Es decir, lo que hacemos es pedirle la información a algunos canales de televisión pública. En este caso nos dieron información MX, nuestro cine, Canal 22, Canal 14, Canal 11, Capital 21 y TV UNAM. A partir de la información que nos dieron estos canales, registramos un total de 2.540 transmisiones de cortos y largometrajes, 41% fue realizado por Canal 14, 25% por este nuevo canal que abrió el año pasado, a fines del año pasado, con 25%. Como tal, este apartado es sobre todo estadísticas de los top de las películas que se realizan. Se ofrece más o menos una cantidad mensual de transmisiones por cada canal y como tal medimos la audiencia alcanzada por cada uno de los títulos. Sí, pensamos que no puedo dar la presentación. Bueno, les voy a comentar ya para finalizar acerca de este otro producto que es la plataforma de información. Todo lo que estuvimos hablando el día de hoy son algunas de las líneas más relevantes de la publicación. Sin embargo, dentro de la plataforma ustedes pueden acceder a www.anuariocinemx.gov.mx y bueno, primero pueden consultar todas las ediciones del anuario, las 13, pero también pueden consultar datos que tienen que ver con cruces de la información, sobre todo de producción y de distribución. Y lo que pueden encontrar ahí es todas las películas mexicanas que tenemos registradas, que se han producido en los últimos ya 12 años, les va a arrojar este tipo de fichas. Lo que podemos ver es el título, quién es el director, es un pequeño IMDb, pero con contenido nacional, y después de eso pueden también, si ya se estrenó la película, también pueden consultar los datos que tuvo en taquilla. Damaris les va a platicar ahorita de eso. Por el momento me voy a centrar en qué otra cosa podemos encontrar de producción. Bueno, tiene una ficha técnica de quién es el director, quién es el guionista, el productor, los actores, el género, la clasificación que tiene el título y en qué momento fue registrada en el anuario. Porque hay películas que su año de producción no se va a quedar en 2022 de manera oficial o lo van a encontrar así en Wikipedia o en cualquier lugar de internet, pero nosotros nos enteramos de esa película a través del proceso de investigación por el 2020-2021. Entonces tenemos dos cifras: cuándo el anuario la registró y cuál es el año de producción de la película. Bueno, en este apartado también estamos descentralizando por estado. Entonces ustedes pueden entrar y pueden buscar en Colima, en Veracruz, cuántas películas se estrenaron ahí, cuántas pantallas tuvieron o por película. ¿Qué películas se estrenaron? Por ejemplo, ahí tenemos Noche de Fuego y podemos ver los estados en los que tuvo asistentes y el número, un poquito más abajo, ahí, el número de asistentes que tuvo, pues en Aguascalientes tuvo 156, en Baja California 354 y el número de pantallas solo estuvo en 3 pantallas aproximadamente, en una, y en Ciudad de México estuvo en 58 pantallas. En la mayoría de las películas vamos a ver este fenómeno, que también podría ser un caso interesante de estudio. Aquí tan solo tuvo presencia en 6 estados. El 98% de las películas tiene presencia en Ciudad de México, pero en estados como Aguascalientes, como Baja California, a veces llega el 5% de las películas estrenadas en el año, y en un número de pantallas como este, de 1 a 3 pantallas, no más. Y esto sirve justamente porque estamos haciendo enlaces con algunos otros estados. En este caso, Nuevo León es alguien que se ha acercado mucho a nosotros y hemos trabajado de la mano sobre la asistencia y el número de pantallas del cine nacional en su estado. También hemos ido a presentar allá el anuario estadístico con esta intención de hacer una alianza y de intentar que el cine mexicano se vea más allá. Obviamente nosotros solo damos los datos estadísticos, pero ellos se pueden acercar al cine, y el cine también tiene un catálogo amplio de películas que puede otorgar tanto a los espacios de exhibición alternativos como a los diferentes centros culturales de todo el país. Solo que a veces se desconoce esta información y justo por eso no la solicitan, ¿no? Porque es algo pues muy sencillo. Y como lo comentó Rosario, intentamos hacer algo parecido a IMDb, pero con la desagregación por estados de pantallas y asistentes.
Bueno, esta película es Norteados. Ahí también podemos ver que tuvo 66 pantallas. O sea, estamos hablando que de las 4.070 pantallas que se registraron en el país, solo en 68 pantallas se vio Norteado. Y ahí volvemos a ver los estados. Está en Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México con la mayor afluencia, Estado de México, Guanajuato y Guerrero. Lo mismo con los asistentes. La mayor cantidad de asistentes estuvo en Ciudad de México, donde tuvo 8.814. Curiosamente, esta película Norteada fue de las más premiadas también en el anuario. También hay un fenómeno con esto. Las películas más premiadas son las que menos asistentes tienen o las menos conocidas y son las que no tienen presencia en redes sociales. Como les comentaba, ¿no? El anuario sí son datos duros, datos estadísticos, pero si hacemos cruces de información encontramos la respuesta a muchas preguntas de por qué estas películas no se están viendo o hay gente que no las conoce. A ver, ¿de aquí alguien conoce a Norteado? ¿Cuántos ya vieron? Huesera, por ejemplo, ¿alguien ya la vio? Así no sé, no tuvo más. Nos vamos felices con eso. Pero justo en estos apartados donde está descentralizada la información, podemos ver estos cruces. Que las películas más premiadas son las con menos asistentes y las que tienen mayor asistentes no tienen premios. Normalmente en México lo que más se ve son comedias románticas. Cada año las comedias románticas son el top 1, la película más vista. En el año 2022 fue la película Y Cómo es él, seguida de Que eres padre, que son pues comedias románticas. También Nudo Mixteco de Ángeles Cruz es una película, es muy bonita también, pues si tienen la oportunidad véanla. También fue de las más premiadas y fue Pensamis, por ejemplo. Estuvo en pocos estados y su mayor cantidad de asistentes fue en Ciudad de México con 5.438. Si le puedes subir un poquito a la lámina, perdón, ahí tenemos cuántos asistentes acumuló, que son 7.411 asistentes y 35 pantallas. O sea, si contamos que la película con más asistentes tuvo 1.008.855 asistentes, comparado con esta, pues no, es muy poquito, ¿no? La asistencia que podemos registrar. Bueno, este tipo de información, esta es otra sección de la plataforma. Ustedes pueden buscar lo que necesiten en cuanto a información de producción y distribución y exhibición, como lo estaba comentando Damaris. Lo pueden filtrar por año y lo pueden filtrar por todas esas categorías. O sea, si ustedes quieren saber cuántas películas se han producido de animación en México, nada más le ponen el año, pues ya le ponen palomita y en animación y buscar, y les arroja un listado como el que está del lado derecho. No sé si puedas un poco mover el cursor. Lo que vamos a ver son listados así, donde son listados muy completos, que tienen título, ¿no? Quién dirige, quién hace el guión, quién produce, el año de producción y el género. Y todo eso le pueden dar ver y pueden desagregar, ¿no? Como los datos que estábamos viendo con Damaris, ¿no? La parte de la distribución y exhibición. Eso también lo pueden hacer para distribución. Si ustedes quisieran saber todas las películas mexicanas que se han estrenado en los últimos 12 años, pueden verlo. Y tenemos esta sección que se llama Dossier Regional, que se desprende de datos que también evidentemente se publican en el anuario, que tiene como objetivo analizar el acceso o no acceso o cómo está la situación de la cultura cinematográfica por entidad. Entonces, aquí lo que estamos viendo es básicamente un resumen de los indicadores más importantes que presenta el anuario y los estamos cruzando con indicadores sociodemográficos de cada estado. Entonces, ¿qué pueden encontrar aquí? Bueno, antes de adentrarse en el anuario, porque lo que más quisiéramos nosotras el día de hoy es que lo vean con calma, revisen las cifras, pues pueden ver que es como un resumen, ¿no? Y lo que podemos ver aquí, por ejemplo, si ustedes ponen el cursor en Oaxaca, pueden ver primero la cantidad de habitantes que tiene el estado, cuántos están en situación de pobreza, cuántos son indígenas o afrodescendientes. Esos son los indicadores sociodemográficos con los que estamos cruzando, nuestros propios indicadores que creamos en el área de investigación desde INCINE. Después, el índice de violencia que tiene esta entidad, no los mencionamos en todo porque si no nos agarran aquí 5 horas, chicos. Pero sí puedes encontrar esa información. Incluso el INCINE tiene un apoyo, un estímulo dedicado a la preservación preservación de cine
y restauración, gracias, del cine mexicano a través del COCINE, en sus 16 líneas de sus vertientes de apoyo. Una de ellas va encaminada a la preservación. Y esos datos los puedes encontrar en el anuario. Incluimos un listado de cómo este apoyo se comportó tanto en 2020, como en 2021 como en 2022. Entonces puedes encontrar ese listado en el anuario. Además, también con lo que comentaba Adriana, hay muchos festivales, bueno, tampoco son tantos, pero como 2 o 3, tienen como tema central la restauración, ¿no? que se hace para el cine de manera general, y hay espacios de exhibición, ya no tanto en los complejos, aunque sí se llega a dar en las salas de arte, ¿no? que tiene Cinépolis o Cinemex, pero los espacios de exhibición exhiben demasiado cine restaurado, son unas cosas. Gracias. Sí, sobre todo, bueno, creo que una gran labor ha sido como de la Filmoteca de la UNAM, que a través de igual en su portal, en la plataforma, yo he llegado a ver, por ejemplo, Macario y se ve súper bien. Entonces es parte como de este proceso que también ha llevado encaminado a la mano, bueno, del Instituto de Restauración, igual de estas películas enlatadas. Digamos, igual se exhibió hace poco, creo que sí fue en Cineteca, por ejemplo, Profundo Carmesí, igual, o Los Caifanes. Entonces han sido constantes estos esfuerzos para como restaurar estas películas y no solo dejarlas así, sino también llevarlas a la exhibición y pues poder ver estas joyas del cine mexicano en pantalla grande. Gracias. También contestando un poquito a tu pregunta, el cine mexicano justo es esto. Nosotros venimos los estrenos, que fue el listado que les presentamos ahorita, pero también hay un fenómeno curioso. Cuando se estrenan películas de Pedro Infante, de María Félix, tienen buena asistencia al cine mexicano. Obviamente no son millones como quisiéramos, pero sí elevan la cifra del total de asistencia al cine. Fuera de los estrenos, también se suma esta cantidad de películas que no estrenaron en este año, pero tuvieron un reestreno y se vieron. Y justo las películas de la época de oro tienen una buena aceptación por parte del público. Bueno, chicas, antes que nada, buenas tardes, es un gusto volver a verlas. Bienvenidas otra vez a Aragón. Es lindo regresar al alma mater. Por la forma en la que nos están compartiendo esto, el anuario tiene toda la esencia de Aragón y tiene el modo de trabajar de ustedes, que tuve la oportunidad de conocerlas cuando también eran alumnas al igual que yo. Y pues bueno, mi pregunta era enfocada. El anuario que nos están entregando ahorita es del 2022, que fue en un año que estábamos en medio de la pandemia. ¿Cuál creen ustedes que sean, porque en cuanto se publica esto se empieza a trabajar el siguiente año? ¿Qué sorpresas nos pueden adelantar acerca del anuario que viene del 2023? ¿Cuál es la proyección de ustedes de cómo se ha ido comportando el público mexicano en consumir su propio cine? ¿Cuáles son las sorpresas y cuáles son las decepciones? Porque también me imagino que también las hay. Entonces, desde su perspectiva de lo que se ha trabajado hasta ahorita, de ese anuario que se está cocinando del 2023, compártanos un poquito de cuáles son como las sorpresas y cuáles son las decepciones desde su punto de vista. Bueno, gracias por tu pregunta, también es un gusto volver a encontrarnos aquí. Bueno, respecto a la pregunta, cada anuario se incluyen cosas nuevas, realmente son nuevas líneas de investigación. Para el anuario 2023 no podemos dar muchos detalles, no. Bueno, lo que estamos trabajando mucho es la parte de rastrear el cine mexicano que se exhibe fuera de complejos comerciales, porque eso es un dato que no se tiene, porque no existe, o sea, tú no puedes comprometer a un cineclub o una casa de cultura a que encima de que luego lo hagan gratis o que tengan muchas dificultades para exhibir, encima que te reporten su actividad. Además, hay otro fenómeno que muchos espacios no son necesariamente un espacio formal, por así decirlo. Algunos son bares, algunos son cafeterías, algunos son el patio de un amigo. Entonces, la informalidad con la que trabajan también no te permite monitorearlo de manera adecuada. Nosotros ya construimos una metodología que hemos probado desde hace 2-3 años, la hemos estado trabajando para obtener esas cifras. Entonces, eso es algo que se ve ya que sí va a ocurrir y que esperamos poner en el 2023.
acerca del comportamiento, qué decepciones alcanzamos a ver. Bueno, algo que siempre pasa y que cada año es natural por la propia tecnología, los avances, la forma en la que se involucra la gente con la creación audiovisual, es que cada vez hay más largos, ¿no? Cada año la cifra de producción sube y es algo que también se ve venir para el 2023. O sea, no traigo la cifra porque todavía no la cerramos. Como bien mencionas, así como presentamos ya estamos haciendo el nuevo. O sea, desde el 1 de enero, van a decir que soy una dramática, pero de verdad para monitorear la actividad cinematográfica y audiovisual del país no se descansa. Se trabajan las 24, o sea, no 24 horas, pero sí los 7 días del año. Estás soñando las películas, porque no sabes en qué momento ya se está rodando una película, ya se está haciendo un nuevo festival, ya hay una nueva actividad formativa. También eso lo hacemos nosotras. O sea, nosotras monitoreamos todo el tiempo la actividad, pero de todas las líneas de investigación. O sea, las únicas líneas que se hacen de la mano con alguien más que nos dan los datos es el INEGI, que obviamente ellos su magnitud de contabilizar el impacto económico es nacional, ellos son un ejército de estadistas, grandes amigos y que nos han apoyado muchísimo. Es el capítulo 1, ¿no? Y televisoras públicas. Por ejemplo, para plataformas digitales, ninguna plataforma nos ha querido dar información. Nos hemos acercado a ellos, pero no dan nada. En algún momento Blin nos pasó información. Filmin Latino, pues es de casa. Filmin Latino es la plataforma de streaming del cine. Ellos están ahí al lado, les pedimos los datos. Filmoteca de la UNAM nos ha dado algo, o sea, como chiquitas, pero las grandes, o sea, tipo Netflix, no nos han dado un solo dato. Amazon no nos da información. Entonces, ¿qué se hace? Se monitorean los catálogos todos los días y se captura el catálogo. Entonces, estamos viendo qué están subiendo nuevo, cuál de esos nuevos mexicanos, lo vamos cruzando con nuestros propios datos, porque ya sabemos cuáles o no son mexicanas. Hay unas que no. O sea, también el anuario es una gran muestra estadística, pero tampoco tenemos todo. O sea, es decir, sabemos que afuera se están produciendo más películas y también sabemos que hay películas que las vamos a encontrar ya muy terminadas. O sea, nos ha pasado que de pronto se estrenó, es mexicana, no, y nos preguntan, y uno no es mexicana, no la tenemos, y luego siempre sí era mexicana. Entonces, pues también la gran responsabilidad de hacer este trabajo es muy grande, porque estás ofreciendo continuamente información. Eso es respecto a qué se ve. Bueno, lo que se ve es que igual logramos que alguna plataforma para el 2023 nos dé algo. Estamos en pláticas, bueno, yo llevo en pláticas con Netflix como 3 años y pues no hemos logrado, voy a seguir. Estamos también platicando con Amazon, VIX nos va a apoyar, se supone. Entonces, ¿qué se ve? Pues igual alguna plataforma nos apoya con algo de datos. Respecto a las otras líneas, pues todas van a seguir creciendo en cuanto a data, en cuanto al desagregado, y pues no sé, además si quieres adelantar alguna sorpresa. Bueno, este año pinta para que la asistencia al cine nacional se va a recuperar, lo que no habíamos hecho poquito, tampoco los 35 millones que traíamos antes, pero los últimos 3 años había estado demasiado baja y este año pinta muy bien. O sea, siempre hay 3, 4 películas que salvan al cine nacional y sí, ya llegaron este año. Radical es una de ellas. O sea, la asistencia que ha tenido esta película y la aceptación que ha tenido es muy buena. Entonces esto va a levantar un poquito la cifra de la asistencia al cine mexicano. Todavía no podemos decir cuánto, porque pues no ha cerrado, van a estrenar más películas, pero de entrada ya mejoró. O sea, ya mejoró la asistencia de los últimos 3 años. Lo que comentaba Rosario también de las plataformas, nosotros tenemos información que monitoreamos, o sea, qué películas están en las plataformas, pero no tenemos las visualizaciones, que es lo que quisiéramos tener, que difícilmente nos da. En el caso de Netflix, de hecho ellos, las películas que distribuyen tampoco dan sus datos en cines. Por ejemplo, Bardo, o sea, Bardo se estrenó en el 2022 y al ser de Netflix no le permitió a Comscore compartir sus cifras en cines, entonces tenemos esta película sin asistencia, lo cual obviamente resta asistencia al cine nacional, y ha pasado con todas las películas mexicanas que distribuyen Netflix o las extranjeras. No es un dato que ellos no comparten. Esperamos que este año pues cambien de opinión y nos permitan tener el acceso al número de asistentes de las películas que ellos traen y a las visualizaciones de las películas mexicanas en su plataforma. Gracias. Chicas, ¿alguien quiere? Sí, en cuanto a lo de la pandemia, es interesante, por supuesto todos los datos bajaron en cuanto a festivales y los espacios y obviamente formación. Fue interesante ver cómo
baja un tanto de la actividad, sin embargo lo que hacen es subir e irse a la cuestión virtual. Entonces muchas cosas fueron en línea, lo cual vimos cómo subía y subía la cuestión en línea. Muchos festivales se fueron totalmente en línea, otros híbridos, y sin embargo lo que hemos estado viendo a partir de 2021 y 2022 es que muchos espacios obviamente dejaron totalmente la cuestión en línea, muchos festivales también, es decir, había muchos espacios y festivales que exhibían casi todo su selección en línea y poco presencial, y sin embargo empieza a bajar. Y lo interesante es que lo que está ocurriendo es que algunos, entendiendo que había esa otra opción en línea, se quedaron ahí, y otros, al ver que obviamente todos nos volvemos a cuestión de presencial, pues simplemente ya no hay. Entonces eso ha sido interesante. También en cuanto a espacios, lo que hemos estado viendo es que hay muchos espacios que soportaron, por así decirlo, 1 año, 2 años, pero este año hemos estado viendo muchos espacios que tenían muchísimos años, o sea, estamos hablando de tal vez décadas de exhibición, que cerraron, ¿no? Entonces, hay algunos que están intentándolo hacer. Estoy recordando, Vaticine está en Morelos, y Vaticine tiene muchísimos años, soportó la pandemia, ellos estuvieron hasta vendiendo DVDs, o sea, estuvieron vendiendo hasta las butacas, terminaron vendiendo el año pasado, cerraron definitivamente, y apenas hace 2 meses pues entrevendieron, hicieron ahí una negociación con otra chica, cineasta también, porque lo tenía otra cineasta, y ahorita están empezando a entender. Entonces, algo que está pasando también en estos espacios, porque si recuerdan, 74% no cobran espacio, lo cual es ahora sí que una cuestión de doble filo, ¿no? O sea, sí no cobro, pero entonces ¿cómo me mantengo? ¿Cómo se mantiene esa gente? La verdad es que las dificultades para ellos es increíble, y muchos que obviamente cerraron en 2020, pero muchos soportaron, y este año, extrañamente, lo que hemos estado viendo, aunque ustedes vean, bueno, cada año hay más espacios, sí, pero no son los mismos. Ustedes podrían checar el listado que también se publica en cada anuario, y no son los mismos, ¿no? O sea, hay más o menos, yo diría, tal vez 20-25% de espacios que son nuevos, que empiezan tal vez este año, pero el próximo año no van a existir, ¿no? Porque son simplemente algún chico que puso su cineclub, como decía Rosario, en su casa. Hay muchos cineclubs aquí en la UNAM, obviamente algún Filmoteca ha intentado este año reavivar muchos de los cineclubes en CEU, también aquí en Aragón, entiendo que se han estado intentando, pero la pandemia sí pegó muchísimo, ¿no? Mucha gente se está yendo a lo virtual, obviamente a la piratería en muchos casos, pero a lo presencial, ahí sigue la gente intentando exhibir, y sí sería interesante. Nosotros no lo hemos hecho, espero que no me toque, pero ver esos listados y hacer ese comparativo de cuántos realmente espacios se han mantenido a partir de la pandemia. Sí, es interesante que a 2 años los que lograron soportar simplemente están cerrando, ¿no? Muchos de ellos. Hola, buenas tardes. Primero que nada, felicitarlas por su trabajo, porque es un trabajo muy extenso, muy amplio. Y, por ejemplo, en cine ya había consultado yo alguna vez otro material como de mujeres productoras de cine en México. Entonces, me parece muy interesante todo este material que tienen, pues nosotros como estudiantes de comunicación, al menos nosotros, pues es súper importante tener esto ya pues, con números y con datos duros que nosotros podamos utilizar. La pregunta en sí es, ¿cuáles van a ser los retos para los anuarios en adelante en cuanto a este tema? Por ejemplo, que no hay acceso a la información en plataformas de streaming, y cuáles serían sus nuevas líneas de investigación intentando cubrir más temas que el cine mexicano necesita, pues que sean vistos. Y pues nada, esas serían las 2 preguntas.
Gracias por tu pregunta. Pues mira, la verdad es que cada anuario es un reto nuevo, o sea, porque son muchas líneas de investigación y ya, o sea, cuando abres una línea ya no la puedes abandonar, le tienes que dar seguimiento, o si ya no hay manera de darle un seguimiento, darle un cierre digno, pero que te dé para que vuelvas a hacer un estudio o algo. Entonces, cada anuario de verdad que es un gran reto. Ahorita tenemos varios compañeros de servicio social, que de hecho muchos son de aquí de Aragón, y ellos también se pueden dar cuenta que todo el tiempo hay un flujo de información. Entonces, como primer reto es mantener la publicación y que no descuides esas líneas de investigación, porque cada una tiene sus peculiaridades. O sea, nosotros le llamamos líneas de investigación a cada tema que tiene su propia metodología. Es decir, nosotros definimos, va a ser como muy obvio, ¿no? Pero, es decir, Canacine, que es como un homólogo, pero del sector privado, parecido al IMCINE, pero ellos se dedican, es la cámara, ¿no? que trabaja más para la industria cinematográfica, que tiene que ver con los complejos. Ellos dicen, bueno, nosotros contamos largometrajes a partir de 60 minutos, ¿no? Y nosotros bajamos nuestro propio criterio y decimos, bueno, nosotros podemos considerar un largometraje a partir de 56 minutos 58, porque sabemos que si se va a festivales se sube a créditos y demás. Entonces, todos esos criterios que puede ser como, pues sí, era obvio, es necesario puntualizarlos en una metodología. Entonces, todas las líneas de investigación tienen su propia metodología. Por ejemplo, para lo que lleva Adriana, lo mismo. ¿A qué le vamos a llamar un espacio? ¿Algo físico? ¿Algo intangible? ¿Qué pasa con lo que se mueve? ¿Cómo lo defino? Entonces, cada anuario lo primero que hacemos para cada anuario es replantear las metodologías, porque la industria es algo que va cambiando constantemente. Entonces, igual, no te sirve una metodología que ocupaste el año pasado, porque tal vez ya plataformas tienen mayor impacto. Entonces, ya no solamente está afectando a la línea de distribución y exhibición tradicional, sino que también ya está impactando en producción cinematográfica. Y para eso tienes que hacerle un espacio. ¿Cómo medimos nosotros lo que están produciendo las plataformas si no sabemos de ellas, si ellas no se reportan? Tienes que abrir la metodología. La metodología también puntualiza cuáles van a ser mis fuentes, qué voy a considerar o no como una fuente. Ahora, nosotros hacemos varios cruces de información donde un tráiler oficial para nosotros es una fuente, siempre y cuando podamos comprobar que sea oficial. O sea, si en el tráiler viene el logo del gobierno de Jalisco, esa película tiene algún apoyo de Jalisco, donde no lo damos por sentado, tenemos que cruzarlo con otras 3 fuentes. Entonces, la verdad es que cada anuario tiene una cantidad de retos que no te imaginas. O sea, también de manera interna, pues el IMCINE hace otras actividades, ¿no? Es decir, el IMCINE es la entidad encargada de la promoción, difusión, apoyo y demás del cine nacional, y entre todas sus actividades, pues nosotros somos una ramita más, ¿no? Entonces también, dentro de todas esas actividades, que el anuario sea una prioridad o un eje muy importante para el instituto, también es una chamba, ¿no? O sea, y sí lo es. O sea, el IMCINE en realidad lo ve como un trabajo que es muy importante para documentar no solamente la propia administración que hacen dentro del IMCINE, sino para dejar un registro histórico de la actividad cinematográfica de todo el país. Entonces, es un gran proyecto. La verdad es que todas las que estamos ahí, los compañeros que han pasado por el área de investigación, le ponemos mucho corazón porque es mucha pasión. O sea, hay veces que te clavas de más y estás ahí todo el tiempo, ay, mira esa película mexicana, o sea, vas caminando así en la calle, o también de pronto, si stalkeas perfiles de Facebook, sirves para estar aquí, porque lo que nosotros hacemos a veces es no tener ni un dato y sacar datos. O sea, la verdad es que lo que nosotros hacemos es sacar datos dentro de las piedras, información dentro de las piedras donde no hay nada. También hay una parte que sí hay, o sea, los propios apoyos que da el IMCINE, que es el 45%, 50%, esa información la tiene el IMCINE. Entonces también se hace la logística burocrática, ¿no? Para pedirle a las áreas que nos pasen la información y nosotros tener esos datos y cruzarlos y corroborarlos con los nuestros. El propio Comscore, que es una empresa privada, hay veces que Damaris corrige a Comscore, o sea, el IMCINE corrige a Comscore, porque nosotros sabemos que esa película no es mexicana, ellos la tienen registrada como mexicana. Y no nada más nosotros, o sea, no nada más impacta a IMCINE,
Comscore le vende datos a todo el mundo, a las televisoras, a los medios de comunicación, le vende datos a Canacine, a Cineteca, a todo el mundo, a todos los que están involucrados en los medios. Entonces, si nosotros detectamos, Damaris detecta, esa película no es mexicana, se le marca a Comscore y le dice, oye, esa película, ¿por qué no es mexicana? Mira, cuéntase el proceso. Bueno, hablando de las complicaciones, algunas películas son extranjeras, pero solicitan apoyo, entonces se disfrazan de mexicanas, ¿no? Pero hay un proceso que el cine lleva para darles o no el apoyo. Al no dárselos, pero ellos ya la habían registrado así en Comscore como una coproducción mexicana, pero para que sea completamente mexicana necesita el RTC, que es el certificado de origen. Lo que pasa es que las películas pueden sacar este certificado desde que empiezan a producir y se les pide ciertas características, pero lo necesitan para exhibir. Entonces, como buenos mexicanos, esperan hasta el final, un día, una semana antes de exhibir, lo sacan. Y eso nos complica, o sea, porque yo puedo decir, bueno, aquí dice que es mexicana, aquí también, pero no tienen el RTC y va a estrenar hasta diciembre. Entonces, ¿cómo sé si la pongo o no la pongo? Entonces tenemos que, obviamente, acercarnos a la distribuidora, al director, pero luego les escribo por Facebook, como tal, que esto, que... Y ya ellos me responden, ¿no? Sí, va a ser mexicana, pero no entró en la coproducción, entonces no va a haber RTC mexicano y hay que llamarle a Comscore y decirle, ¿sabes qué? Baja esta película porque tú la traes como mexicana, la va a reportar Canacine, la va a reportar Cinépolis y no es mexicana, ¿no? Obviamente Comscore también me dice, sí, pero necesito pruebas, ¿no? Porque tú dices que no es mexicana, si a mí la distribuidora me dijo que sí. Entonces mandamos capturas de pantalla, mandamos los mensajes y ya Comscore me dice, ok, la bajo y la mueve a que pues es colombiana, española, pero ya no es mexicana. Esto también es un proceso porque a veces pasa la inversa. Comscore la trae como que solo es española o solo es estadounidense y nosotros la traemos rastreada de que sí es mexicana. Me pide lo mismo. Compruébame que es mexicana y le cambio la nacionalidad y como aún no hay RTC, pues tienes que hacer todo el proceso, buscar y ya decirle, mira, si es mexicana o ya nos llegó el RTC que le mandan el correo a Rosario y en el RTC su certificado es mexicano. Pasó con Pinocho, todos los medios la reportaron con Pinocho no es mexicana. O sea, sí la hizo Guillermo del Toro es mexicano, pero Guillermo del Toro no vive en México, su dinero es estadounidense. Esa es una característica para que las películas sean mexicanas. El dinero tiene que ser mexicano para que ese dinero se quede aquí. Sí vino a ocupar madera mexicana y algunos estudios de animación mexicanos, pero los contrató como extranjeros. Y al final todos los recursos de Pinocho no se van a quedar en México. Y Reforma, el Universal. Entonces tú ves esas notas donde la dicen si es mexicana, y obviamente tú sabes, tú nada más, y dices, no, es que no es, y todo el mundo se te echa encima, ¿no? Tuvimos que cambiar el anuario 4 veces en esa ocasión ya para su impresión, porque sí, déjala, no, quítala, es que no es que sí es, hasta que comprueba que no es mexicana. A veces también con Radical tuvimos ese problema, teníamos la duda, porque los productores son estadounidenses, el director me parece que es de Israel, pero tiene dinero mexicano, que es una coproducción, entonces sí entra como mexicana. Y pues yo creo que nuestra complicación más grande han sido las plataformas. O sea, las plataformas están comiendo un gran sector del cine mexicano. Muchas películas ya no llegan a pantallas porque, pues por los números, ¿no? O sea, voy a estrenar y voy a tener... Hay películas que tienen 26 asistentes, 10 asistentes y ya, ¿no? Y estuvieron en una pantalla. Y se evitan esta parte que hay que contratar una distribuidora, hay que esperar que haya un espacio, porque es todo un proceso, ¿no? Tú tienes tu película, tú no puedes llegar a Cinépolis y decir, ay, coño, ya mi película ya la terminé. No, tienes que ir con una distribuidora, la distribuidora te ofrece un plan y te dice, mira, tu película tiene este perfil, seguramente va a tener este número de asistentes y te cuesta esto que salga en 3 pantallas, o esto que salga en 500 pantallas. Y obviamente no todos los cineastas tienen para pagarlo, entonces dicen, bueno, que se vea en la cineteca, ¿no? Te pagan. Pero luego van con Cinépolis y le dice, ok, pero hay un calendario de estrenos que ahorita hay estrenos hasta el 2025 programados, forma. ¿Qué pasa con los cineastas? Ay, no, pues mejor me voy a plataformas. Pero las plataformas no nos dan datos. Entonces, Netflix tiene mucho eso de ponerte el top de sus películas, ¿no? El top 1, el top 3, pero no hay manera de comprobarlo. O sea, él dice, esta es mi película más vista. ¿Por qué? Porque yo digo. ¿Y qué pasa entonces? Tú dices, debe estar buena porque está en el top 1 y la ves. Pero no hay nada que te compruebe que en realidad esa es la película más vista.
y tampoco hay una ley que los obligue a darnos esos datos. Creo que hay que preguntar. Eso también repercute en las críticas. Antes tenía la valoración de estrellas, ahora en vez de fijarse en que las valoraciones solo ponían las búsquedas, en base a las búsquedas decían estas son las recomendadas para ti, y ya es una cuestión de programación, o sea, una cuestión de un cero que repercute mucho en la distribución de sitios. Es que justo al final nosotros podemos monitorear, ¿no? A ver, esta película, las comedias mexicanas a la gente les gusta. Pueden no gustarnos a todos, puedes tener tu propia opinión y decir, no, pues esta película es malísima, o odio a Omar Chaparro, los comentarios que escuchamos. Pero ¿qué te están diciendo las cifras? No Manches Frida tiene 6 millones de asistentes, la taquilla total del 2022, es la película más vista. Entonces, eso te está reflejando algo. La piratería, hace 3 años, hace 4, dejamos de hacerlo. Íbamos a otros estados en piratería física. Entonces, si a Oaxaca llegaron 33 películas mexicanas, pero en la piratería a veces estaban 60 o 70 títulos mexicanos. Entonces también te está diciendo algo. Pues la gente no puede gastar en cine, ¿no? Pero sí le gusta ver el cine mexicano y lo está comprando en la piratería y lo está pidiendo. Y por esta razón los puestos de piratería en Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Monterrey, Puebla tienen los títulos mexicanos que no llegaron a cines. Es un fenómeno medible, pero las plataformas no te permiten medir nada. Las plataformas te dicen, esta es la realidad. ¿Por qué? Porque yo digo. Entonces no tienes una forma, nosotros de darle los datos duros al público y el público de hacerse un criterio o de dar o de pensar por qué está pasando esto. No hay manera. Las plataformas creo que son nuestro problema número 1 en el anuario. Wow. Ay, perdón. Nada más iba a agregar que algo que decían muchas plataformas era, no sé, tengo tanto cine mexicano. Y algo que hicimos en el anuario es decirles, no es cierto. O sea, porque nosotras contamos los catálogos y sabemos que ninguna plataforma, bueno, o sea, las excepciones que traíamos como Filmoteca de la UNAM, como Film Latino, hay unas chiquitas que tienen mucho cine mexicano, pero las grandes no tienen ni el 10% disponible en sus catálogos que sea nacional. Todo es extranjero. Y lo que llega al top son algunas mexicanas que en realidad producen ellos mismos. O sea, pero es como vienen, inyectan mano de obra, o sea, dinero local, y se quedan con esa producción. Pero el grueso no les pasa así. O sea, el otro 10%, el 9% que está disponible en las plataformas no tiene el mismo impacto mediático, ni de marketing digital, ni de memes, ni nada de eso, como pasa con La Casa de las Flores, como pasa con otras películas que sí producen esto, ¿no? O sea, ahí ven todo el aparato del marketing digital atrás de las filmaciones. Lo mismo pasó con Roma, por ejemplo, que es una película interesante, pero esa película la agarró Netflix y ellos la hicieron, el éxito que fue, inclusive la proyección que actualmente tiene Yalitza es lo mismo, o sea, es toda la estrategia de marketing que está atrás de una filmación y el resto no. Entonces, no tenemos datos, como bien dice Damaris, pero los que ofrecemos en el anuario son poquitos pero concisos, o sea, sabemos cuántas están, dónde están y cuáles son las plataformas que están operando con cine nacional. Y además de eso, hacemos todo el desagregado por cada plataforma. Pues muy bien, de verdad creo que tendremos oportunidad, ojalá, de en la siguiente ocasión. Hay una pregunta. Es que ya terminamos el tiempo. Si quieres afuera. Miren, yo creo que podríamos generar otra invitación. El siguiente semestre tenemos nosotros apreciación cinematográfica ya como asignatura y también comentar, creo que es muy valioso lo que nos están diciendo porque no solamente se trata de cine, se trata de toda una industria, se trata de la inversión de las tecnologías, de la parte digital, se trata de también la intención de producir previamente a través de lo que ya se dieron cuenta que genera resultados y pues es como esa misma producto que una lata, ¿no? Que está dándole a la vuelta, es la misma enlatado, pero con diferentes autores o diferentes actrices y actores. Pero bueno, yo ahorita no me adelanto mucho, de verdad les agradecemos, un aplauso por favor. Y vamos a proceder a la y para lo cual nos da la lectura, dice Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Aragón, Comunicación y Periodismo,
otorgan la presente constancia a Rosario Lara Gómez por participar como invitado especialista a la presentación del Anuario Estadístico de Cine Mexicano 2022, que se llevó a cabo el 31 de octubre del 2023 en las instalaciones de la facultad, y pues está firmado por mí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. De igual manera, para Damaris Arriaga Molina, muchas gracias. También para Adriana Urbina Islas. Y cerramos con Andrea Cortés Aguirre. Pues invitarles para que se acerquen, que se puedan platicar, chequen datos, y en cuanto a servicio social me consta que sí sirve. Así que también tengan esa posibilidad. Pues muchas gracias a todos y seguimos en contacto. Hasta luego.